Yo creo que desde el día que llegamos a la presencia de Dios, a aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, pensamos y dijimos: yo sigo a Jesús. Yo creo que no ha habido manera de poder decir: yo no quiero seguir. A lo mejor ha habido altibajos, pero que siempre está presente, hermanos, el querer seguir al Señor, ¿sí? Y hemos visto muchos ejemplos, ¿verdad? A través de todo este tiempo que hemos estado hablando de yo sigo a Jesús. Y siguiéndole para cambiar el mundo, hermanos, el Señor hizo un llamamiento a 12 personas. Y con ellas, hermanos, con todas las insuficiencias que se pudieran decir, el Señor tomó de estos hombres. Pero hoy en esta tarde quisiera que nos pusiéramos de pie, que tomáramos nuestra Biblia, que hiciéramos nuestra declaración de fe. ¿Cuál es la finalidad de hacer nuestra declaración de fe, hermana Hilda? Para tener siempre presente lo que la Biblia está dando. Eso. Así es. Es la manera en la que Dios nos dejó escrito todo para que pudiéramos cada día descubrirlo, hermanos. Amén. Y poder decir en esta tarde: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, ir para corregir y para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque siempre es una bendición, Señor, esa comunicación que tú tienes para con nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por ella, gracias por los escritos que han quedado ahí, Señor. Permítenos memorizarlos, Señor, que cada día nos instruyamos, Señor, en esta palabra tuya, Padre. Permítenos que en esta tarde tu palabra venga y haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros. Como dice el profeta Isaías, que tu palabra no vuelve vacía, sino que va con el propósito con el cual fue enviada, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, haz tu obra perfecta y completa, Señor. Y como dice Santiago, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Marcos, capítulo 3, verso del 13 al 19. Ahí es el llamamiento de los 12, siguiéndole para cambiar al mundo, hermanos. Con 12 personas, fíjense, 12 personas que hoy en día todavía seguimos haciendo la gran comisión, hermanos. Amén. Dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Tomen asiento. Hemos oído de miles de revoluciones, hermanos, sociales, políticas, económicas,
Algunas violentas, otras más pacíficas, van y vienen cambios, pero parece que las cosas siguen igual. Hoy vamos a ver a un grupo de hombres, hermanos, que Dios llamó. No eran ni los más santos, ni los más eruditas, ni capaces en los parámetros del mundo, pero Dios tomó sus vidas para hacer un cambio en su entorno y nada volvió a ser igual en la vida de ellos, ¿sí? Hombres, hermanos, que en realidad eran algunos de terror, ¿verdad? Pero que sin embargo, fíjense, el gran llamado que Dios tiene, siguiéndole porque Él nos llama, hermanos. Es interesante ver cómo Jesús sabía lo importante de su misión. No era algo sencillo salvar a la humanidad. Es y seguirá siendo una labor titánica, ¿sí? Emprendida por algún ser humano. Así que el Señor se preparó en comunión con el Padre para llamar a su equipo de trabajo. O sea, oró al Señor antes de empezar a escoger a aquellos que le iban a servir, ¿sí? Seguramente en cualquier empresa de hoy en día, la hoja de selección de nuestro Señor hubiera sido rechazada. No eran los hombres más aptos para la tarea. Un grupo en extremo. Un cobrador de impuestos llamado Mateo, odiado por su nación y por la élite religiosa de su época, que solamente alejaba a las personas de Dios en vez de acercarlas. Fíjense, qué tamaño, ¿verdad?, de persona. Un celote, o sea, un fanático revolucionario nacionalista que ansiaba la llegada del Mesías, guerrero, que vendría a liberar al pueblo hebreo y yugo romano, que por cierto odiaba a los publicanos. Pedro, un pescador impulsivo. Jacobo y Juan, los hermanos, hijos del trueno. ¿Sí se acuerdan de ellos? Cuando dijeron, pues Señor, manda el fuego y destruye. Y les dijo, no he venido a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Ya nos podemos dar cuenta de qué tipo de personas estaban siendo llamados a esa empresa tan importante. Algunos impulsivos, otros odiados por su nación. Algunos se nos dice mucho de ellos y algunos de otros casi no se hace mucha mención, hermanos. Pero fueron llamados por el Salvador para la tarea más importante del mundo, llevar su mensaje y cambiar al mundo. Nos podemos sentir indignos de que el Señor nos llame a su vid, y tenemos toda la razón para poderlo hacer, hermanos, porque no estamos aquí por buenos, hermanos, sino porque necesitábamos de un Salvador. Amén. Somos pecadores, y esta fue la parte, hermanos, que nos hacía indignos, ¿verdad? Por eso les decía yo hace un momento, no es posible en nosotros, hermanos, ¿quiénes podemos decir, yo vengo tan bien, que siempre he sido tan bueno, que no he tenido oportunidad de que Dios haga cosas de cambios en mi vida? Por cuanto todos pecamos, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos de una manera o de otra estábamos siendo pecadores. Si fuera por nuestros méritos, no podríamos ser llamados por Él, porque de verdad fracasaríamos. Pero qué buenas noticias tenemos, que hoy Dios nos da la oportunidad de ser llamados para poderle servir, aún en medio de todas nuestras debilidades, de todo nuestro mal carácter a veces, de todas nuestras insuficiencias. ¿Sí? Sí, podemos decir que sí. Totalmente, hermanos, fracasaríamos no por nuestros méritos, porque seríamos rechazados, como en esa carta, ¿no? Que se puede llevar a una empresa esa hoja y que pudieran decir, estos, ¿cómo? Dios los llamó para hacer algo, para hacer un trabajo titánico, hermanos. Un trabajo que realmente a través de 2000 años, hermanos, sigue en pie, se sigue trabajando
Por eso tan importante es saber, hermanos, que tenemos un llamado, que no somos los eruditos, no fueron los mejores, hermanos, pero que sin embargo Dios vio lo que podía hacer en cada uno de ellos. Y eso es lo mismo que ve hoy en nuestra vida, ¿sí? Lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, lo que Él se puede glorificar. Nosotros no podemos decir, es que voy a llegar cuando yo sea bueno, cuando yo sea cambiado, transformado, voy a llegar a Dios. No podemos llegar así, hermanos, sencillamente porque no es algo humano el que lo va a poder realizar, ni por nuestras propias fuerzas. Va a ser algo que solamente a Dios le corresponde hacer, como lo hizo con estos hombres, ¿sí? Los llamó, precisamente los preparó para que pudieran tener ellos una misión. Y yo creo que en nuestra vida también así es, ¿sí? Solo necesitamos aceptar su llamado. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para ganarnos la gracia del Señor. Él nos ofrece su gracia porque esto es gratis, gratuitamente, hermanos. El Señor nos ofrece su perdón y su llamado. Solo está en nosotros esa decisión de aceptar o no su llamado. Jesús nos invita a ser parte de ese grupo revolucionario más importante de la humanidad. Solo con Jesús llegaremos al máximo de ese potencial y a la plenitud de vida, hermanos, cuando verdaderamente nosotros hacemos caso a ese llamado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, nos hemos sentido indignos, hermanos, de ser llamados para poderle servir? Podemos ver a un Moisés que pudo decir, no hablo bien, soy tartamudo, pero que sin embargo, hermanos, Dios tomó a su hermano Aarón para ser portador de las palabras y poderlas decir de corridito, ¿verdad? No había algo, hermanos. Sin embargo, el Señor se fijó en la vida de Moisés, como se fijó en cada una de las vidas de sus discípulos, ¿sí? Como se ha fijado en la vida de cada uno de nosotros. Pues podemos decir, ¿en dónde encajamos? ¿Cómo vamos a encajar en la iglesia de Dios? Pues con la ayuda del Señor vamos a encajar, hermanos, porque Dios nos ha llamado para eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor éramos faltos de hablar? Hay quienes somos muy platicones, hay quienes a veces hablamos, dicen que nos sacan las palabras con tirabuzón, ¿verdad? Y muchos somos nada más espectadores de las cosas, ¿verdad? Pero aún los espectadores, los pocos de palabra, los muy habladores, ¿verdad? Los muy revolucionarios, hermanos, Dios nos ha llamado con un propósito para poderles servir, ¿sí? Y ese es el llamado que Dios tiene. Así como vio a esos 12 hombres, ¿verdad? Que pudiéramos decir un Pedro mal hablado, un Mateo odiado, ¿verdad? Porque era recaudador de rentas, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor fue y les dijo, síganme, síganme. Y así nos ha dicho a nosotros, síganme. Es que mire que yo no puedo, que esto, que tú sígueme, que la parte que a mí me toca hacer, yo la voy a hacer en ustedes. Y eso es lo hermoso, hermanos, que no podamos decir porque yo me preparé, porque yo hice, porque yo, no, hermanos, porque el Señor es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Por eso es que el Señor nos llama, ¿sí? Y también siguiéndole, porque Él nos preparó para una misión. Así como preparó a estos hombres para una misión, hermanos, así Dios nos ha preparado a nosotros, nos ha llamado. Nos sentimos, hermanos, de veras bendecidos de parte de Dios por un llamado que el Señor ha tenido para con nuestra vida. Yo me acuerdo cuando recién llegamos al conocimiento de su palabra, me acuerdo que íbamos a una iglesia que estaba ahí en las Américas. Era un cuarto pequeño, bueno, no era muy grande. Y como a las 4 semanas, yo creo, después de estar asistiendo a la iglesia, el hambre y la necesidad nos llevó a buscar de Dios, hermanos. Y me acuerdo que nos dijeron los domingos hay servicio, pero no nos dijeron a qué horas, el primer domingo. Entonces nos fuimos desde temprano, le decía yo a mi esposo, vámonos desde temprano. No sé, yo pensaba que era todo el día, que me iba a pasar todo el día ahí, ¿no?
que pensamos es, y ahí vamos con nuestros hijos y llegamos. No, pues empezaba a las 10 de la mañana, creo que llegamos como a las 9 de la mañana y empezó el servicio de escuela dominical. No, pues ya nos quedamos ahí en la escuela dominical y luego teníamos que regresarnos a nuestras casas a comer y luego regresar por la tarde nuevamente para el servicio de la predicación. Y les decía, ¿qué no es continuo? ¿Qué no termina la escuela dominical y continuamos? No. Esto, y como a las 4 o 5 semanas de esto, nos invitaron a participar. A mí me invitaron a participar en la dirección de la alabanza. Y decía yo, y yo nada más de lo que había visto, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a hacerlo. En el nombre sea del Señor. Aprendí el idioma rápido, hermanos. Aprendimos el idioma rápido y empezamos a servir ahí en la iglesia. Ha sido una bendición desde ya cumplimos 40 años de conocer del Señor, hermanos, cosa que ha sido la bendición más grande que pudo haber existido y existirá en nuestra vida, el tener ese llamado y el poderle servir. Y durante todos esos años, hermanos, ha sido una bendición poderlo hacerlo. Han sido momentos difíciles, pero han sido momentos más gloriosos los que hemos podido vivir a través de ese llamado. Por eso no tengamos miedo, hermanos. Dijimos que Dios nos llama con un propósito y eso es importante, el que nosotros lo podamos hacer. Y eso siguiéndole, porque el Señor nos preparó para una misión, así como preparó a los discípulos para una misión. Los discípulos tenían oficios muy diferentes. Había pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios fanáticos. Tal vez si Jesús no los hubiera llamado, habría pasado a la historia todos ellos como nadie, hermano. Así como nosotros, si está Jesús y si no llega Jesús, a nuestra vida pasaremos como nadie. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser alguien en Dios, hermanos. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Pero aceptaron la misión que Jesús tenía para ellos. El ser humano no solo puede trascender si va de la mano del Señor. Si queremos dejar huella en las personas que nos rodean, tenemos que aceptar la misión que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Misiones, hermanos, en las cuales podemos realizar. Podemos trabajar, podemos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Estamos seguros de que los discípulos no sabían la misión que Jesús les había encomendado, pero fueron valientes y aceptaron el desafío. Ellos no hicieron más preguntas más que al llamado y le siguieron, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros a veces, ¿será de Dios? ¿Será de Dios que yo sirva? ¿Será de Dios que pueda hacer algo? No, si soy bien torpe, si esto, si el otro, sí, hermanos. Con toda y la torpeza que nosotros tenemos, hermanos, con eso Dios va a glorificar nuestras vidas para que le podamos tener esa misión, ¿sí? Estos hombres se arrojaron a la aventura con el maestro. Tal vez no estemos seguros de nuestro propósito en la tierra o hacia dónde dirigirnos en las grandes elecciones de la existencia, pero de algo estoy segura, que en Jesús nuestros sueños y anhelos llegan a ser mayores de lo que hubiéramos podido imaginar. Jesús les ordenó que fueran y echaran demonios, que sanaran enfermos, que predicaran a los pobres y llevar las buenas nuevas al mundo perdido. Una misión más allá de los parámetros que ellos podían tener en la vida. Era algo, hermanos, que a lo mejor ninguno. ¿Tú te has imaginado, hermanos, que hoy cuando tú empiezas a hablar del Señor a la gente, cuando empiezas aquí a servir en la iglesia, tú te pudiste imaginar algún día estar hablando lo que hoy hablamos? ¿Verdad que no? Pues así mismo estos hombres se sentían, ¿no? De esa misma manera. Ellos se sentían, hermanos, que nos llama Jesús, nos va a preparar. ¿Para qué? Para servirles, para tener esa misión, ¿sí?
una misión más allá de los parámetros que ellos podían tener en su vida. Con Jesús, nuestra carrera, nuestro oficio, la escuela, la familia, las relaciones interpersonales llegan a su máxima plenitud. Aunque tenemos un caso negativo, ¿sí? Y que vemos a un Judas Iscariote, que también fue llamado para que también cumpliera con la misión, hermanos. Pero fue un hombre, hermanos, que seguramente este hombre, dicen que pertenecía a un grupo de revolucionarios que se llamaban sicarios. Y que estos hombres, hermanos, eran verdaderamente violentos. Dicen que traían una daga y que cuando ellos iban a matar a sus víctimas, hermanos, les punzaban con la daga y estos morían y corrían. Entonces imagínense, Jesús conocía lo que había en la vida de Judas. Claro, sin embargo le dio la oportunidad, hermanos, le llamó y le dio una misión, ¿sí? Pero sin embargo hay quienes podemos ser llamados y el Señor nos puede dar una misión, pero también, hermanos, no llevarla a cabo, como este hombre lo hizo. Sí tuvo la misma oportunidad que los otros 11, pero sin embargo, hermanos, él no dejó transformar su vida. Este hombre siguió con sus anhelos y con sus propósitos de revolucionario, hermanos, y vio que era fácil obtener un dinero por entregar a Jesús, hermanos. Y desgraciadamente, ¿qué fue lo que vino y pasó con él? No terminó la misión que debía de haber terminado, ¿verdad? Él había sido llamado igual que los demás, con las mismas posibilidades de éxito para su vida. Sin lugar a dudas había quedado impresionado por la personalidad de Jesús. Sin embargo, eligió su propia misión. No eligió la misión que el Señor le había llamado. Y nosotros en nuestra vida podemos hacer así. Elegir nuestra propia misión y no la misión. Les decía yo el jueves a las hermanas, a lo mejor hemos dado un paso de idolatría de no tener ídolos en nuestra casa. Pero hay quienes a veces seguimos haciendo a Dios a nuestra manera, sin tener un objeto de adoración ahí, hermanos. Pero sí tenemos a un Dios que lo queremos hacer a nuestra manera, de una manera en la cual nosotros decimos, Dios, es que Dios es así. No, es que Dios va a ser de esta manera, no va a ser como creemos, hermanos, que podemos tener más sabiduría que el entendimiento que Dios nos ha dado a través de lo de que su palabra, hermanos. Este hombre decidió tomar su misión y no la misión que Dios le había mandado, ¿sí? No pudo dejar atrás los parámetros errados que tenía acerca de Jesús. Y lo que pasó, ya lo sabemos. Su proyecto de vida fracasó. Hoy en día hay gente así, que quiere encasillar a Dios a sus conceptos. No caigamos en el error de querer forzar a Dios con nuestros planes o enfrascarlos a nuestros parámetros mundanos de éxito. Mejor reconozcámonos carentes de sentido y de propósito. Él muy seguramente nos dará un propósito de vida mucho mayor del que nosotros podemos aspirar. Y es cierto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy podemos hablar? Hay quienes a lo mejor hablábamos bien poquito, no éramos tan parlachines, pero Dios como que desató nuestra lengua, ¿no? Y hoy, al empezar a servir al Señor en el área que nosotros tenemos, las hermanas que están con los niños, los que están con los jóvenes, los que están con los adultos, tener la grande bendición, hermanos, de poder servir, de poder ir a compartir con otra gente, hermanos, todo lo que el Señor hace y seguirá haciendo en la vida de la gente y de nosotros, ¿sí? Y esto precisamente, esa era una gran misión. Pero hay quienes rechazan la misión que Dios nos ofrece y queremos, hacer nuestros propios parámetros de vida. Y estos vienen a ser un fracaso si lo vemos más adelante, ¿verdad? Siguiéndole en compañía, fíjense, primero nos llama, después nos da una misión, ¿sí? Primero nos llama y después nos da una misión. Y después nos da una compañía.
¿sí? Fíjense el movimiento que Dios hace para con nosotros, hermanos. Primero nos llama para poder servirle y nos da una gran misión, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De una manera podemos servir aquí en la iglesia. Decíamos el otro día, no importa si nosotros venimos y hacemos la limpieza aquí en la iglesia. No importa si nosotros venimos y hacemos el talento cada 8 días, ¿verdad? Que cada familia está haciendo su mejor labor para poder guisar y poder ofrecernos esos guisos ricos, hermanos. ¿Cuántos agradecemos a Dios? Hay quienes han tenido cierto temor, dice, hermanas, que nunca hemos hecho tanta comida para tanta gente. Pero esa hoy te va a ayudar el Señor a hacer esa misión. ¿Y qué tal? Mi Moni, dice Moni, yo ya he hecho para varias gente, pero hoy te tocó servir a la iglesia, Moni. Y es una grande bendición el poder servir, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Cuando el aseo, que Angelus nos hace favor a muchos de nosotros, que nos toca como familia el poderlo realizar, hermanos. Pero ella está aquí y nos deja limpiecito todo. Cuando llegamos el jueves, ay, olemos rico a pino, ¿no? Los baños limpiecitos, los salones, la cocina, luego nos esconde las cosas y dónde quedaron las cosas, ¿verdad? Pero su misión de ella es escombrar, recoger y esconder, mi buena Angelus. Pero ahí está, hermanos, ¿sí? Ahí está sirviendo. Los que están maestros en escuela dominical, preparándose, ¿verdad? Porque esa es una misión, hermanos, de podernos dar, hermanos, la escuela dominical, ¿verdad? Nuestros hermanos allá con los aparatos, que yo entro ahí, veo puras lucecitas, ¿verdad? Pero yo no sé ni cómo se mueven, pero ahí hay un trabajo que también están haciendo, ¿no? Nuestro hermano Toño y luego Toño Merlos, que también se involucra en ello. Nuestros hermanos, ¿no? Hace 8 días nos faltó la batería, ¿verdad? Hace 8 días, ¿cómo cada uno de los miembros, hermanos, que ya tenemos un lugar y no vienen? Por eso a veces dirán, hermanos, ¿por qué nos insiste y nos dice que nos extraña? Porque sí los extrañamos, hermanos, cuando no vienen. La verdad es una verdad absoluta la que les decimos, sí los extrañamos, sí extrañamos su presencia, ¿sí? Y el domingo pasado, ¿qué fue? Pues no había batería. Y Langy nos faltó con la guitarra, ¿verdad? Y así mismo, ¿no? El estar, hermanos, cada uno de nosotros ocupando un lugar. Las mujeres, cuando los jueves, pues nos faltan algunas, ¿no? A veces que por razones, me imagino, de fuerza mayor no pueden venir, pero siempre es una bendición. Siguiéndole en compañía. Esto es una bendición, hermanos, el poderlo hacer en compañía. Estos hombres fueron elegidos por nuestro Señor para estar cerca de Él, aprender de Él y ser sus instrumentos para llevar el mensaje de esperanza a este mundo. Si no hubiera llegado alguien, hermanos, que le fue dado el mensaje de salvación a Él, no hubiese llegado el mensaje de salvación a nosotros. Pero como esta misión es titánica, hermanos, y Dios no quiere que nadie se pierda, pues Dios tuvo instrumentos, como lo ha sido a lo mejor en tu vida, para ser instrumento y una misión de llevarles a otros el mensaje de salvación. Y ha sido una grande bendición el poder ser portadores de la palabra de Dios a otros, ¿verdad? El poder servir aquí en la iglesia, el que se preparen en la escuela dominical para niños, para jóvenes, para adultos, ¿verdad? El poder también estar ensayando para poderle dar los cantos al Señor, hermanos, de lo mejor. No son los mejores cantantes, porque aquí no hay estrellas, hermanos. Aquí todos servimos con humildad y debemos de hacerlo con eso. Amén. Porque esa es la misión de nosotros, hermanos. El grande y al que se le honra es a Dios. Nosotros únicamente somos esos instrumentos que Dios está utilizando como lo dio a sus discípulos. Asimismo lo hace para con la vida de cada uno de nosotros. En esa compañía, ¿verdad? Es muy significativo ver cómo empezó el cristianismo a través de un grupito de 12 personas. Y que esas 12 personas, hermanos, iban
hacer una revolución, hermanos, que hasta el día de hoy no para. Y que no ha sido una revolución trágica, hermanos, sino ha sido una revolución de bendición. ¿Sí? Dijimos al principio, hay muchas revoluciones, ¿verdad?, que se han hecho. Se han perdido muchas gentes, hermanos, a través de las revoluciones, ¿verdad? A través de la política, a través de la economía, ¿verdad? Pero sin embargo, las oímos y ya quedan en la historia, pero no quedan sirviendo continuamente como lo está haciendo el servir a Dios, hermanos. Amén. Y estos hombres así fueron. Un grupo de 12 fueron los suficientes, fíjense bien, con el poder de Dios para alcanzar al mundo. Uno rechazó la misión, como dijimos hace un rato, Judas Iscariote. Él no quiso cumplirla y él rechazó su misión. Pero los otros 11, hermanos, ¿qué hicieron? Hacerlo. Y es lo mismo que nuestra vida, hermanos, está yendo continuamente, ¿sí? Yendo continuamente, ¿sí? Desde el principio la fe cristiana estaba diseñada para descubrirse y vivir en compañía. ¿Y qué nos hace ver desde el principio, hermanos? En el principio había hecho Dios al hombre, pero vio Dios que no era bueno que él estuviera. Entonces, ¿qué le dio? Ayuda idónea, ¿verdad? Bueno, vio Adán que todos tenían sus parejas, menos él. Pero Dios es un Dios, hermanos, que todas las cosas las pone en su lugar. Y así mismo fue para Adán con Eva. Y así mismo es para nosotros como cristianos, ¿sí? Vivir en compañía. Algo nefasto que tenían los fariseos era el separarse de otras personas. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Ellos se creían buenísimos, ellos se creían lo mejor. Según ellos, para no contaminarse, ya que ellos se creían muy buenos, para que el mundo los mereciera. Fíjense, qué ideas, ¿verdad? Y tenían conocimiento de la palabra, supuestamente eran eruditos, eran personas preparadas, hermanos. Sin embargo, a veces la preparación sin ser dirigida por la humildad de Dios en nuestras vidas, hermanos, puede llevarnos a ser como esos fariseos, ¿no? Separados, ¿no? En muchas iglesias, no, yo mira, nada más los saludo a los hermanos y yo me voy. No, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, ¿sí? Qué bonito es cuando nos juntamos a estar orando y ayunando por ciertas necesidades que en la iglesia se han levantado, hermanos. Y es una bendición el poder ver los resultados que Dios decide hacer, ¿sí? Pero que estuvimos sobre la brecha, que hemos estado sobre la brecha y que esa es la bendición de hermandad que nosotros podemos tener, ¿sí? Esa es la gran compañía, siguiéndole en compañía, hermanos. No nos hizo solitos a nosotros, para que nosotros pudiésemos solos con estos. Estos hombres se creían muy buenos, hermanos. Y fariseo significa separados. O sea que estos sí que se separaban, ¿eh? Y en algunas ocasiones los cristianos nos comportamos así. Nos separamos de la compañía de otros cristianos por miles de pretextos. Pero hay que entender que no podemos vivir a plenitud el cristianismo si no estamos en compañía de otros cristianos en la iglesia. ¿Qué les parecería llegar a la iglesia y que no hubiera nadie? ¿Qué les parecería llegar y no darnos un abrazo? Como hoy hace ratito, ¿no? Nos dimos un abrazo, dimos un abrazo en especial para nuestros hermanos, porque especialmente cuando nos vemos nos abrazamos todos, hermanos, y sentimos que nos amamos, ¿verdad? Es algo que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de que los hermanos, otros cristianos en la iglesia nos hacen una compañía, pues nos hacen compañía cuando estamos con mujeres, ¿verdad? En la reunión de mujeres. Nos hacemos compañía cuando los jóvenes están en la reunión de jóvenes. Nos hacemos compañía cuando los varones suben a su clase. Nos hacemos compañía cuando los viernes estamos orando por las necesidades que hay.
Agradecemos a Dios por ello, estudiamos su palabra, ¿verdad? Los domingos venimos a la escuela dominical y por la tarde y más al rato, ¿verdad? Pasando de la escuela dominical, tenemos la predicación en esta hora, ¿no? Y siempre es una bendición convivir con cada uno de ellos. Cuando faltan, les podemos decir, los extrañamos. Somos una iglesia, hermanos, comprimida, que así nos comprime el Señor, nos hace juntarnos como muéganos, ¿no? Yo así veo a la iglesia, como muéganos. ¿Sí saben cuáles son los muéganos o no saben? Porque el otro día les dije a mis nietos que a mí me gustaban los gaznates. Yo no sé quién sabe de esos dulces que hay. Cómo se atacaron mis hermanas. Les digo, es que yo quiero un gaznate. ¿Sí se recuerdan cuáles son los gaznates? Son como unos, bueno, antes eran como unos cucuruchos con merengue, ¿no? Es con merengue. Y me acuerdo que cuando éramos novios, siempre que íbamos al cine, Enrique me compraba mi gaznate. Cómo me gustaban, riquísimos. Entonces el otro día, un gaznate, se me antojó un gaznate. No, las hermanas se atacaban. ¿Saben qué es un gaznate? Y decían, es como una bufanda, ¿no? Decían, ¿o qué era? Como algo que aquí de aquí de la garganta, ¿no? No, les decía, es una pastita como buñuelo, ¿verdad? Donde le ponen el merengue. Y los ¿cómo se llaman? Los muéganos, sí son trocitos, ¿verdad? También de una harinita infladita que con miel los junta, ¿verdad? Y cada mordida es deliciosa. ¿A quién les gustan los muéganos? ¿Sí? A quienes les gustan los dulces, les van a gustar los muéganos. Son deliciosos. Pues así la iglesia es como un muégano, así de dulce, hermanos, y así de junta y de unida. A eso Dios nos llamó. Por eso tan importante es que cada uno de nosotros extrañemos el lugar. Luego le digo a Eve, ya tengo muchas semanas de que no te veo, porque el Eve a veces es como una estrella fugaz por el trabajo, que a veces se aparece y luego se desaparece, y algunos así, pero fíjense que no se molesten a veces por decirles que los extrañamos, sino todo lo contrario. Siéntanse, hermanos, que sí hay un lugar, ¿sí? Que los esperamos y que deseamos caminar juntos en esta travesía que tenemos, en esta misión que tenemos, de ayudarnos los unos a los otros, ¿sí? Y como somos una familia que nos estamos viendo y que estamos viendo quién falta, ¿verdad? Porque aquí no nos podemos perder como en esas iglesias grandes, ¿verdad? Esas iglesias grandes donde ni se conocen todos, ¿verdad? Pero aquí nos conocemos todos, gracias a Dios. Sabemos quién es nuestra hermana Susana, quién es nuestra hermana Angeluz, quién es nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Martita, ¿verdad? Conocemos a nuestra hermana Carmen, a nuestra hermana Mari, a cada uno de los que estamos aquí nos conocemos, hermanos. Y venimos de diferentes partes que nunca nos imaginamos, hermanos, que en este lugar nos íbamos a reunir y nos íbamos a conocer. Yo nunca me imaginé, cuando llegué a Toluca hace 41 años, que llegamos a Toluca, y pensar y decir, ¿cómo llegamos aquí? Aquí no conocíamos de Dios, pero yo sabía que Toluca iba a ser nuestro Canaán, iba a ser nuestra tierra prometida. Y así fue, llegamos del Distrito Federal para venir a vivir aquí. Y al año de llegar aquí, el Señor nos llamó para seguirle, ¿sí? Nos llamó para tener una misión. Y hoy, gracias a Dios, contamos con una iglesia, Dios gracias, que cuando empezamos a levantar los muros de aquí, hermanos, pues decíamos, ¿cómo vamos a comprar un terreno? Si somos... No, por eso les decía yo el viernes, gracias a Dios que Dios somos pobres bendecidos, hermanos. Somos pobres bendecidos. Y cuando primero, pues fue en la casa de ustedes donde ahí se abrieron las puertas para que empezara esta iglesia. Y estuvimos durante varios años ahí. Después ya era insuficiente el lugar y rentamos un salón.
Y ahí estuvimos también unos años. Pero después nos prestaron un lugar por un tiempo, pero lo remodelamos e hicimos y nos lo tomaron a cuenta, ¿verdad? Para reunirnos ahí. Y ahí empezamos a llegar otros más empezaron a llegar. Y después hubo la propuesta de este terreno. A Dios gracias. Nos lo presentaron. Un día nos presentaron, le dijeron a Enrique, oye, te vendemos una bodega. Pero en aquel entonces 400,000 pesos era mucho dinero. Y dijimos, hay que ser realistas, no tenemos ese dinero. Muchos a veces por fe se avientan de ese tipo de riesgos, ¿verdad? Que dicen, no, sí, el Señor nos va a bendecir y después salen bien enojados porque no salieron las cosas como uno quería. Y Dios nos da paz, hermanos, cuando tomamos ese tipo de compromisos. Cuando se dio este lugar, nos presentó la hermana Angelita, la que nos prestaba aquel lugar, nos presentó a la hermana. Es más, la hermana nos fue a buscar, la de este lugar, que nos lo vendió. Y nos dijo, hay este lugar. Estaba muy peleado este terreno, muy peleado por la cisterna, porque la familia no quería dejar este lugar, pues estaba sobre la calle. Jamás nos podríamos haber imaginado comprar un lugar, pero Dios así lo hizo, por la compañía de toda la iglesia, hermanos, por la bendición de toda la iglesia. Y cuando nos dijeron, ¿cuánto va a costar este lugar? No teníamos más que 10,000 pesos. Y este terreno costó 150,000 pesos. Dijimos, eso sí nos va a alcanzar. No sé cómo le vamos a hacer, pero el Señor proveerá. Y ahí nos dio paz el Señor. Y se empezaron, si se recuerdan cómo empezamos, a empezar los talentos, a vender las plumas, a hacer un montón de cositas que había para poder generar un dinero para comprar el terreno. Se fueron dando las semanas y nos decían, pues nada más lo quedamos, pero ya hasta que no vayamos viendo, vamos a ir siguiendo dando lo del pago del terreno. No, pues que sí. Y seguimos juntando y juntando y juntando el dinero. Y pagamos el terreno. El día que nos entregaron, no las escrituras, sino ya el día que se deslindaron para cerrar con el notario público, para ceder los derechos del lugar, hermanos, ese día dábamos día 10,000, día 15,000, día 5,000. Y cada vez que nos pedían, había un dinero. Y así fue hasta reunir los 150,000 pesos. Pero no era todo. Faltaba levantar la iglesia, hermanos. Faltaba levantar los muros. A mi esposo, como fue un hombre que llevó sus tarjetas de crédito, no sé si se acuerdan, muy bien, era muy bien administrado en sus tarjetas de crédito. Entonces le daban unos cheques, de los cuales, hermanos, eran con los que pudimos levantar esto. Los pedimos y dijimos, entre todos lo pagamos, entre todos los pagamos. Ya ni me acuerdo cuándo fue de todos estos gastos, porque nunca hicimos cuentas. Pero sé que cada peso que entró aquí, hermanos, está aquí, ¿sí? Y cada peso que se sigue juntando, sigue así. Pero todo fue en compañía. ¿Cuándo íbamos a esperar tener una batería? ¿Cuándo íbamos a esperar a tener una silla? ¿Se acuerdan también cuando compramos todas las sillas? Y cuando compramos todas las mesas, dijimos, vamos a comprar mesas, ¿verdad? Para cuando tengamos nuestras actividades aquí, las podamos tener. ¿Sí? Teníamos, acuérdense, unas sillas de plástico que con el calor luego nos íbamos hasta abajo, ¿verdad? Pero Dios nos permitió comprar estas sillas. Me acuerdo cuando le dijimos al esposo de mi cuñada, a mi concuño, le dijimos, oye Miguel, tú trabajas en aceros, necesitamos que nos conectes con personas que podamos comprar las sillas. Claro que sí. Y fue y nos llevó, hermanos, y compramos 150 sillas. ¿Y se acuerdan que también hicimos equipo? ¿Sí se acuerdan? Dijimos, vamos a pagar, porque también las pagamos con un cheque.
¿verdad? Así como se pagó todo esto con los cheques esos, y que cada 8 días, órale, que esto, ahí está, hermano. No era la cantidad, pero todos con el mismo esfuerzo, hermanos. Esa es la compañía. Eso es la compañía de Dios, hermanos. Esto es lo que ha hecho. Ya nos llegaron unos hermanos que les sabían a la albañilería. Dios los trajo para que trabajaran aquí. Después se fueron, pero cumplieron su misión. Vean cómo llegan los hermanitos, llegan y cumplan su misión y luego se van. Gloria a Dios. Hubo quien puso el barandal. Gracias a Dios, Señor. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos perseverado, seguimos aquí. ¿Verdad? Y ahora tenemos batería, gracias a Dios. Tenemos un equipo de sonido, gracias a Dios. ¿Se acuerdan cuando compramos el proyector? Que los jóvenes empezaban a hacer, ¿te acuerdas que vendías los discos? Acuérdense, hermanos, que tenemos que comprar un proyector porque no tenemos proyector. El hermano Efraín nos había, de la empresa, ¿se acuerda que nos vendió uno que nos costó 100 pesos? Ese era con el que pasábamos era un proyector de acetatos. Seguía, porque el hermano me lo pidió el otro día y le dije, sí, hermano, lléveselo. Ya la misión la cumplió aquí, ¿verdad? Y se la llevó, ¿verdad? Se lo llevó. Y han habido cambios a través de la misión, hermanos, de la compañía, de todo esto. Sí ha habido, hermanos. Y esta iglesia no se hubiera podido parar si no hubiera sido por todos ustedes. Por eso cuando hablamos de compañía, hermanos, y decimos que en algunas ocasiones los cristianos nos comportamos como aquellos fariseos, nos separamos de la compañía de otros cristianos por miles de pretextos, pero hay que entender que no podemos vivir a plenitud el cristianismo si no estamos en compañía de otros cristianos. Si no, esto no se hubiera podido realizar, hermanos, ¿sí? Esto no se hubiera podido realizar porque Dios nos había llamado, porque Dios nos había dado una misión y porque Dios quiere que estemos en una compañía. Amén. Vamos a considerar esto, hermanos. ¿Qué nos dice Hebreos 10, 24 y 25? Creemos que son buenas las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, ¿verdad? Pero no quiere decir que esto sea indispensable para nuestra salvación, solo la fe en Jesús. Pero sí, en consecuencias de nuestra salvación es buscar estas cosas, donde nos dice Hebreos 10, 24 y 25. Si nos lo puedes leer, por favor, Anayeli. ¿Qué tal, Y considerémonos unos a otros, hermanos, ¿sí? Para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día? La venida del Señor. Amén. Entonces, por eso cuando decimos, te extrañamos, hacías falta en tu lugar, ¿verdad? Y hacen falta muchos otros lugares. Hoy a lo mejor muchos se fueron al partido, ya vieron el partido, porque era México. Hoy es Alemania y Argentina, ¿no? Creo que es la final. Pero estamos en la compañía, hermanos, del Señor y de cada uno de nuestros hermanos. El Señor diseñó su iglesia para desarrollar nuestros dones, aprender más de Él, estimularnos en amor unos a otros, y en algunas ocasiones la tomamos como si fuera algo, una baratija, hermanos. Fíjense, a veces no valoramos la compañía de los hermanos, no valoramos el amor que nos tienen, no valoramos como cuando el abrazo nos dan y decimos,
estamos contigo, hermano. Estamos orando por la necesidad como tú has estado orando por mí. Porque oramos los unos por los otros, ¿o no es cierto? ¿O quién ora llanero solitario aquí? No, la iglesia no es el llanero solitario, hermanos, ¿sí? La iglesia es compañía, es unidad, somos muéganos, ¿ok? Cualquiera, dice, si el precio de que formemos parte de ella, de esta iglesia, fue su sangre, no pongamos pretextos baratos para faltar o no ser parte del cuerpo de Cristo. Lo dijo acertadamente un teólogo estadounidense, Tozer: la iglesia de Cristo es un yunque que ha desgastado todos los martillos. No lo pienses más y únete a Jesús y a esa iglesia que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos resguardamos de las lluvias. Aquí venimos y oramos por todas las necesidades que se han presentado en nuestra vida. Aquí venimos y agradecemos por todo lo que el Señor ha cumplido. Aquí venimos y sabemos que somos uno en Cristo. Amén. Esa es una compañía. Así es que entonces Dios nos llama para tener una misión y para también estar en compañía. Dios no hizo al llanero solitario, hermanos. La iglesia solitaria, la iglesia es unidad, es compañía. Y cada uno de nosotros hacemos que este lugar, hermanos, sea una bendición, porque nos comportamos como hijos de Dios, bendecidos eternamente y para siempre. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, nos vamos con eso, con ese llamado, con esa misión. No escogió a gente perfecta e imperfecta como usted y como yo, para poder perfeccionar, hermanos. Amén. Y para estar en compañía. Por eso es importante que nos sobrellevemos los unos a los otros. Pero sí, como dice esta parte de la escritura de ahí de Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que aquí tenemos que seguir realizando. Amén. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día del Señor. Amén. ¿Nos podemos poner de pie en esta tarde? Le podemos agradecer a Dios por ese llamado que tuvo con 12 hombres y que hasta el día de hoy, hermanos, estos hombres hicieron una labor titánica, pero lo que es de Dios, ¿qué hace? Permanece y permanece para siempre. Lo que no es de Dios se desvanece, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Y estimularnos al amor, por eso, fricciones, roces, pudieran ser, porque la iglesia también tuvo sus momentos de crisis también así, porque somos seres humanos, hermano. Pero cuando Dios vuelca nuestro corazón para hacerlo mejor, el Señor lo hace en nuestras vidas. Amén. Y recuérdate que ya hicimos una misión aquí. El que el Señor nos permitiera cumplir este lugar, el que muchos de los que estamos aquí, ¿a cuántos invitamos, hermanos? ¿Y a cuántos vamos a seguir invitando? Porque vamos a seguir dando la gran comisión. Yendo, y yendo es un presente continuo. Eso es, un presente continuo, en el cual esto no llega al final hasta que el Señor venga. Por lo tanto, ¿tenemos un llamado? ¿Amén? ¿Tenemos una misión que cumplir? Sí. Y tenemos una compañía grata, que es nuestra iglesia, hermanos, y que la tenemos que amar, porque a través de la sangre de Cristo, hermanos, es que estamos juntos. Jamás nos imaginamos emparentar. ¿Ustedes sabían que íbamos a emparentar? Jamás. Yo jamás me imaginé emparentar con la hermana Susana. Jamás. Pues en mi vida supe que existía Susana. Conocí a otra Susana, pero no a esta. Jamás pude pensar en sus hijas, hermano. Y aquí está. Debemos de sentirnos honrados, hermanos, por lo que el Señor hace en nuestras vidas.
¿Cuándo íbamos a emparentar con el Eve? Sí, a ver, el Eve ahí, la Betsa. ¿No? ¿Ustedes sabían? ¿Cuándo con la Mónida y Dairol? Menos, mana, contigo. Fíjate nada más, contigo, Hugo, que te conoció mi esposo tiempo atrás. Y después de muchos años ya a Enrique ya no le tocó verlo, pero ya está aquí. Aquí no le tocó, pero allá con el radar del Señor, ¿qué tal, Allá nos vamos a encontrar todos, hermanos. Amén. Así es que la iglesia es maravillosa y bendecida, hermanos. La compañía de todos ustedes es una bendición. Amén. ¿Mande? Va a decir, aquí está el que me faltaba. Aquí está el que me faltaba. Amén. Y muchos de los que faltan más por llegar, hermanos. Sigamos trabajando. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de tu llamado, Señor, de invitarnos a esa misión, Señor. Yo te pido que tú hagas tu obra perfecta y completa en nuestras vidas, Señor, en compañía de esta iglesia preciosa y maravillosa, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Padre, porque seguimos, Señor, siendo obedientes y queremos serlo, Señor. Y que en esta tarde, Señor, tu bendición sea sobre cada vida de los que estamos aquí, Señor. Que tu bendición, Señor, siga dándonos, Señor, el poder cumplir con ese llamado, cumplir con esa misión y seguir, Señor, teniendo en gran estima esta iglesia, Señor, que solamente por tu sangre es que nos hemos podido conocer y nos hemos podido unir como esos muéganos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque este es un cuartel, porque este es un oasis, Señor, en el cual nos permites reunirnos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos podemos aceptar, Señor, tal cual somos, así como aceptaste a tus discípulos, Señor, con miles, Señor, de cosas que pudieran ellos tener, Señor. Pero el trabajo tuyo fue perfecto para con ellos, Señor, con aquellos que se dejan. De esa misma manera, Señor, que el trabajo sea perfecto en nuestra vida, que no querramos hacer nuestra propia misión, Señor, sino la misión, Señor, que tú nos has encargado de poder realizar, mi Dios. Hoy te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre y sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, que trabaja, Señor, en tu obra, que se esmera, Señor, porque su vida, Señor, siga siendo un testimonio vivo para con la gente, Señor, que no conoce de ti, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres, Señor, de testimonio digno para honrar, Señor, que somos tus hijos, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. ¿Nos podemos dar un abrazo? ¿Nos podemos decir qué bendición ser familia? Amén.